Hola familia de la fe, tengan todos buenos días, reciban un nuevo abrazo, un cordial saludo de parte del centro del corazón de la familia Meneses. Hoy tengo nuevamente el tremendo gusto de compartir con ustedes un mensaje de parte del corazón de Dios que estoy seguro va a ser de edificación para cada uno de nosotros en este tiempo de Semana Santa, pero tal y como lo decía, en este tiempo tan singular y tan crucial que se está viviendo en todo el mundo. Hoy en día lo que está en boga, lo que está en lema en todas las personas es volver a la normalidad. La gente quiere volver a lo que antes era en el tema de la pandemia. Y muchos, no solamente la gente que no cree en el Señor, obviamente los cristianos también quieren volver a lo que antes eran, tal vez en su vida diaria, en el trabajo, en los estudios, los niños, en la escuela, en el tema de la familia y principalmente en el tema de la iglesia. Quieren volver a lo que antes eran o lo que antes se hacían. Y eso puede sonar muy romántico, puede sonar muy lindo volver a lo que antes era, a la antigua normalidad, pero ¿qué pasa? La pregunta es, ¿qué pasa si lo que antes éramos o lo que antes hacíamos como normalidad no es exactamente lo que tendríamos que estar haciendo? ¿Qué pasa si lo que antes era no estaba del todo correcto? Hay un pasaje en la escritura que me impresiona lo que ocurre en Juan, capítulo 13, versículo 36. En una mañana cualquiera, de pronto el Señor se pone de pie y el apóstol Pedro le pregunta, Señor, ¿a dónde vas? Y entonces el Señor le responde algo que quedará escrito para los libros como si que fuese una especie de historia dramática, porque el Señor le responde y le dice, donde yo voy ahora no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y entonces Pedro, como si que le tocaron el orgullo, dice, ¿cómo que no te puedo seguir ahora? Claro que sí puedo, mi vida daré por ti. Y empieza a soltar la boca, a prometer cosas cuando Pedro no estaba listo para eso. El Señor pudo ver quién llegaría a ser Pedro en el después, pero el Señor sabía también quién era Pedro en ese momento. Pedro podía tener buenas intenciones, pero no era lo que llegaría a ser en algún momento. ¿A qué me refiero o cómo lo aplico en este tiempo que estamos viviendo? ¿Por qué queremos volver a ser antes lo que antes éramos? ¿Por qué queremos volver a la antigua normalidad? ¿Qué tal si la antigua normalidad era ser cristianos simplemente fríos, simplemente creyentes, que íbamos a la iglesia nada más para aplaudir los domingos? Y cuando le decíamos al Señor, Señor, quiero seguirte, decía, no, no puedes ahora porque por más que quieras, no eres lo que yo quiero que seas. Tiene que venir un después. Y entonces, ¿por qué queremos volver a aquella normalidad? Claro, si lo hablamos románticamente, puede sonar feliz cuando los niños corrían en el parque y no teníamos que usar mascarillas, etcétera, etcétera. Pero ¿de verdad queremos volver a hacer lo que éramos antes? ¿De verdad queremos volver a aquel Pedro que éramos nosotros cuando el Señor decía, no me puedes seguir ahora? Porque tengo que hacer cosas en tu vida para que llegues a ser quien yo quiero que llegues a ser. Yo creo que este es un tiempo que los cristianos tenemos que añorar, claro, que no haya coronavirus, pero no volver a ser lo que éramos antes. Porque si bien muchos creen que Cristo murió en la cruz para librarnos del infierno, pero Cristo también murió en la cruz para darnos el poder del cielo, para poder vivir una vida sobrenatural, una vida llena de poder. El Señor nos conoce a cada uno de nosotros y nos dice por nombre, yo sé quién eres, muchas veces levantaste la mano y dijiste que me ibas a seguir, pero no estabas listo. Pero después de este coronavirus, de este tiempo de campamento, de este tiempo de manantiales, yo creo que vas a crecer. Y entonces el Señor nos cambia el nombre. Y el Señor viene y convierte a un Saulo en Pablo. El Señor viene y convierte entonces a un Simón en Pedro. Y entonces el Señor viene y nos convierte en nosotros a lo que tenemos que hacer cuando Él dijo, me seguirás después. Hoy es ese después. Iglesia, el llamado es el siguiente. No anhelemos hacerlo raquíticamente espirituales que antes del coronavirus éramos. No anhelemos a vivir una vida normal como se llama hoy en día, cristianamente normal, de solo levantar las manos los domingos e ir al culto y hacer acto de presencia. Anhelemos lo que Dios quiere que seamos, que crecer en Él, de tal manera que nos convirtamos en la iglesia que Él siempre soñó que seamos. Recuerden esto, por favor, en tiempo de Semana Santa. El Señor no solo murió para librarnos del infierno, el Señor murió para que su Espíritu esté en nosotros y darnos el poder del cielo. Reciban un tremendo abrazo y todo lo de Dios que Dios tiene para ustedes en este tiempo especial, un tiempo de crecimiento para hacer lo que Dios quiere que lleguemos a hacer. Un abrazo, iglesia.